es una cantidad vectorial, y por lo tanto, si es una cantidad vectorial, tiene magnitud, tiene dirección, punto de aplicación y tiene sentido, ¿ya? Entonces volvemos nuevamente a lo que son las cantidades vectoriales. Y siempre le pido a mis alumnos, ¿cierto?, tener a la vista lo que es el aspecto del desarrollo histórico de las cosas no nacen porque uno las dijo en algún momento, sino son cosas que vienen desde mucho antes del desarrollo histórico del hombre, y los griegos sabían que la magnetita tenía la propiedad de atraer piezas de hierro. Sí, entonces los tipos se encontraban que habían ciertas piedras o cierto que venían de magnesia, sobre todo ciertos del oriente, que tenían la virtud de poder atraer ciertos metales, piezas de hierro, y por eso viene magnetita, viene de magnesia. Los chinos la utilizaban, ¿cierto?, para la navegación, que lo que hacían ellos, eh, tomaban estas piedras y le daban la forma de una flecha, y la amarraban a un cordelito, ¿cierto? Y la dejaban flotando en un recipiente con agua amarrado de un trozo de madera. Entonces esta aguja, esta brújula, que actuaba, ¿cierto?, seguía las líneas de campo magnético terrestre, ¿cierto? Y los tipos hacían rutas de navegación a través de ella y seguía en forma paralela, ¿cierto?, a los continentes, una serie de cosas. Entonces ellos hicieron rutas de navegación y lo usaban en principio para eso. Ya en 1269, Marie Curie descubre que una aguja en libertad en un imán esférico se orienta a lo largo de las líneas que pasan por los extremos que son los polos de un imán. Hilbert descubre que la Tierra es un imán natural. En 1750, Michel demuestra que la fuerza de un polo es sobre otro, ¿cierto?, es inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Es lo mismo que pasa con la ley de Coulomb, ¿no? Donde la fuerza de interacción electrostática entre dos cargas es inversamente proporcional a la distancia de separación entre ellas. Y ahí aparecen entonces fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. En 1750, bueno, eso demuestra, allá hay una especie de fórmula, ¿cierto? Son inversamente proporcionales a la distancia al cuadrado, es decir, a medida que aumenta la distancia de separación entre los polos magnéticos, esta fuerza se va debilitando. Si yo la voy acercando, esta fuerza de interacción va aumentando. En 1820, Loret observa una relación entre la electricidad y el magnetismo consistente que cuando usted colocaba la brújula cerca de un alambre por el cual circulaba la corriente, esta experimentaba una dirección, perdón, una desviación, así nace el electromagnetismo. Entonces la palabra compuesta electromagnetismo es una palabra compuesta, cómo influye la electricidad sobre el magnetismo y viceversa. Entonces si tú tienes sobre una mesa varias brújulas y tú las colocas, ¿no es cierto?, todas esas se van a orientar en la dirección de el polo norte magnético. Pero si tú entre medio de la brújula haces un orificio a la mesa y haces pasar un alambre conductor de la electricidad, un alambre de cobre, y lo llevas a uno de los extremos a una batería positiva y el otro, por otro lado, a un extremo negativo de la batería, por lo tanto va a circular una corriente, estas brújulas van a cambiar de dirección y van a formar círculos concéntricos alrededor del alambre. Y por eso se ve la influencia de lo que hace la electricidad sobre el magnetismo. Por eso que es una palabra compuesta. Y ese experimento muchas veces uno lo hace en el laboratorio y la gente puede observar esta desviación. Y forman un círculo concéntrico dependiendo de la dirección de la corriente. Y eso se establece con la regla de la mano derecha, que ya lo vamos a ver. En el siglo XIX, Ampère propone un modelo teórico del magnetismo y define como fuente fundamental la corriente eléctrica. En 1830, Faraday y Henry establecen que un campo magnético variable produce un campo eléctrico. Y por último, en 1860, Maxwell establece las leyes del electromagnetismo, en las cuales un campo eléctrico variable produce un campo magnético. Y esas son las famosas leyes de Maxwell, las leyes del electromagnetismo que nos rigen, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy en el electromagnetismo básico. Y acá tenemos, ¿cierto?, una representación para que usted pueda ver, ¿cierto? Aquí tiene un imán y las líneas de campo magnético creadas por un imán, ¿no es cierto?, con polaridad norte-sur, muy concentrada en los polos, muy juntas, significa que el campo magnético ahí es muy intenso, y donde están más separados, ¿cierto?, más débiles. Las líneas de campo magnético entonces salen por el polo norte y entran en el polo sur.
En el caso de una corriente, ¿cierto? La corriente va hacia arriba y para generar o cierto o establecer la dirección del campo magnético, tomo el alambre con la mano derecha y la curvatura de los dedos me da la dirección del campo magnético, que son esos círculos concéntricos que están en azul. Si la corriente va hacia abajo, el dedito gordo apunta hacia abajo, que me da la dirección de la corriente, y ahora las curvaturas, ¿cierto? Esos círculos concéntricos van a ser círculos que se generan en sentido reloj. Entonces, cambian de circulación, si la corriente va hacia arriba o hacia abajo, eso yo lo puedo modificar, y mediante la regla de la mano derecha yo puedo ver el sentido de circulación, y el dedito pulgar, ¿cierto?, me indica la dirección de la corriente. Acá tenemos también la línea de campo magnético creada por una espiral circular, muy concentrada en esos polos, muy juntos, muy intensos. Aquí hay una corriente que entra, baja, ¿cierto?, dobla, sube, ¿cierto?, y luego viene hacia acá. Y ahí está la línea entonces de campo magnético en cuestión. Y acá tenemos la Tierra, y hay un spin, que hay un eje, y la gente confunde lo que es el eje del campo magnético geográfico con el eje del campo magnético, con el eje del campo magnético. La diferencia entre los dos ejes, el geográfico y el magnético, son aproximadamente entre 10 a 15 grados, y está montando y tiene un movimiento de spin como sería el movimiento de un imán, perdón, el movimiento de un trompo alrededor de un punto. Entonces eso está cambiando, y algunos autores, mediante las últimas investigaciones, han indicado, ¿cierto?, que en realidad el polo norte estaba aquí abajo y el polo sur estaba aquí arriba, y que ha ido cambiando, alternando, y se está produciendo un desfase. Incluso ahora se logra detectar, ¿cierto?, que hay frente al Atlántico, frente a Brasil, hay una alteración del campo magnético, hay un debilitamiento grande, y que se está produciendo en este momento. Ahora, toda esa información los tipos la logran sacar porque han mandado sondas con algunos satélites, ¿cierto?, o sensores de última generación que han podido establecer esta situación. Y no sé si usted ha escuchado, pero tanto la Tierra como todo el sistema planetario estaría dentro de un túnel de campo, en un túnel de un campo magnético en cuestión. Y la Tierra nos protege porque estas líneas de campo magnético son los que producen las auroras boreales, sobre todo en la zona norte, donde el campo magnético es muy intenso, y la interacción de las partículas cargadas que bombardean a la Tierra nos protege de esa interacción y produce las auroras boreales, que es la interacción entre las partículas cargadas y las líneas de campo magnético. Son de diferentes colores, diferentes estructuras, y eso depende del tipo de carga y signo que nos llegue hacia la Tierra. Entonces estaríamos siendo protegidos por esa situación. Pero hay un debilitamiento en este momento enorme frente a la costa del Atlántico, frente a Brasil. Se está produciendo ahí como una especie de orificio. Ahora, ¿cómo se produce el campo magnético? Por el movimiento continuo de convergencia, divergencia, ¿cierto?, de la masa, de la parte interior de esta masa líquida, donde hay grandes fuerzas de interacción, y el desplazamiento de todas esas cosas te produce un campo magnético. Y acá la física sigue funcionando, los imanes tienen dos polos, no hay un polo norte magnético, y aquí tienes dos imanes con diferente polaridad norte-sur, se atraen, po. Y tienes sur-norte, también se atraen, y esas fuerzas son de igual magnitud y sentido contrario. En cambio, si tú colocas dos imanes con igual polaridad, se repelen, norte-norte, sur-sur. Y la física sigue funcionando, la ley de acción y reacción, que dice que a toda fuerza siempre se le pone otra fuerza de igual magnitud, pero sentido contrario. A la primera se le llama acción, segunda reacción. Y lo mismo fue válido, ¿cierto?, para cargas de signos contrarios. Negativo, positivo, positivo, negativo. Negativo, negativo, positivo, positivo. Se repelen. Y ahí está la estructura de una barra o de un campo magnético creado por un imán. Y acá tenemos las líneas de campo magnético, las estructuras que se dan. Recuerden que lo que estamos viendo o lo que estamos estudiando, ¿cierto?, son cosas que no se visibilizan, no se ven. Fíjate tú que cuando yo les enseñé el concepto de campo eléctrico, les dije, mira, si tú colocas una carga eléctrica en una cierta región del espacio, si esa carga siente una fuerza eléctrica,
entonces tú puedes decir que en esa zona del espacio existe lo que es un campo eléctrico. Tanto las fuerzas eléctricas como los campos eléctricos, los campos magnéticos, tú no lo ves, ni tampoco los campos electromagnéticos, pero sí existen, están en la realidad, no los vemos y nos sirven de apoyo para la transmisión de datos, información, etcétera, etcétera. Y aquí está la diferencia entre las líneas de campo eléctrico y las líneas de campo magnético. Ahí tienes una conjunción positivo-negativo, muy intenso, uniforme entre medio de las cargas, y estas, ¿cierto?, son líneas continuas que no se cruzan ni se quiebran. La tangente a un punto te da la dirección del campo eléctrico en esa zona, y una verdadera configuración, ¿no es cierto?, la que sale del positivo, da la vuelta en el infinito y entra por el negativo aquí en cuestión. Entonces ahí las líneas están entrando para las negativas y salen para la carga positiva. Y aquí usted tiene una argolla, ¿cierto?, donde el campo eléctrico es uniforme al interior de la argolla, con círculos concéntricos alrededor de ellas, y la tangente también a un punto te da la magnitud del campo magnético. Hay ciertas configuraciones, ¿cierto?, que se parecen mucho, tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético. Entonces las primeras comienzan y terminan en las cargas, como en el caso del campo eléctrico, y las segundas son líneas cerradas, de tal manera que el flujo magnético a través de una superficie cerrada igual a cero, porque son círculos concéntricos, y eso permite la no existencia de la línea de campo que puedan converger o diverger, y no existe el monopolo magnético. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. ¿Alguna pregunta, alguna consulta a esto? Creo que no, profe. Ya, lo que estamos haciendo es definir cosas, y si usted ve, eh, nosotros nos vemos expuestos cuando hay corriente, la formación de campos de líneas de campo magnético y campos electromagnéticos. Y eso es proporcional, ¿no es cierto?, a la intensidad de la corriente que llevan. Y, y la gente que vive, ¿cierto?, alrededor de cuando se produce una toma, lo primero que hace, ¿cierto?, es cobijarse a una cierta distancia alrededor de una torre de alta tensión. Y de aquí yo estoy mirando hacia arriba, ¿cierto? Las torres de alta tensión, los cables están bastante separados, llevan corrientes muy grandes, y alrededor de ellas, 50 metros cuadrados de ellas, es terreno fiscal, y la gente vive y se toma esos terrenos alrededor de las torres de alta tensión. Entonces la gente se ve expuesta a grandes campos electromagnéticos porque son directamente proporcionales a la intensidad de la corriente, y eso en una línea de acción de los últimos 30, 40 años indica, ¿cierto?, que eso produciría problemas en la cadena de síntesis del ADN, mala formación congénita, tumores cerebrales, ¿cierto?, problemas de la sangre, cáncer y una serie de cosas. Pero la gente se sigue tomando, y como sabe que son terrenos fiscales, no los pueden echar de ahí. Y la autoridad de turno lo que hace, en vez de sacarlo, ¿cierto?, lo que hace es volver a proteger eso, volver a cobijar, a reforzar, y les colocan casetas sanitarias. Si tú abres la puerta interior al patio, ¿cierto?, la torre de retención, las bases de la torre de retención lo usan como tendederos de ropa, columpios o anexos para estructura de casa y una serie de cosas. Y esa gente a la larga, tarde o temprano, va a sufrir algún problema de esas características. Imagínese usted nomás, que usted también se va a ver expuesto cuando esté trabajando, si trabaja con torres de alta tensión o empresas de eso, se va a ver expuesto a grandes campos electromagnéticos. Cuando uno se va a sacar una radiografía, por alguna razón, ¿no es cierto?, te atiende una niña, esa niña tiene un traje de plomo, y te ve expuesto, ¿cierto?, si es un problema dental o otro tipo de radiografía, se coloca detrás de una mampara, ¿cierto?, que está protegida, y si tú tienes que ir la próxima semana a sacarte otra porque salió mala la muestra, esa niña que te sacó la radiografía ya no va a estar, va a estar otra, porque obviamente no, como están expuestas a mucha radiación, las van cambiando para que tengan un descanso, por norma. Entonces son 2 o 3 las que trabajan, y no trabajan más allá de 1 o 2 semanas, porque se ven expuestas a estas radiaciones enormes.
Entonces vamos, después de ver el aspecto histórico de las cosas, ¿cierto? De explicar un poco qué es lo que es la conformación, cómo se forma la línea de campo magnético, algunos procesos, cuando yo expongo dos imanes de diferentes configuraciones, ¿cierto? La existencia de, que no, la existencia de, o la no existencia de polo magnético, vamos a ver qué es lo que le sucede a una carga cuando está en un campo magnético. Acá lo que tengo a a mi izquierda, lo que estoy mostrando acá, es un condensador de placas paralelas, puedes llamarlo así, una carga positiva en la placa superior, una carga negativa, y eso te crea un campo eléctrico uniforme, hacia abajo, ¿cierto? La línea de campo eléctrico sale de la positiva hacia la negativa. Y la distancia de separación es pequeña con el área de las placas. Y la fuerza que siente esa carga es el producto de la carga por el campo eléctrico en el cual está sometido. Ahora, si yo a la derecha muestro una carga que está a través de un campo magnético, donde el campo magnético apunta hacia abajo, ahí está la polaridad norte-sur, y tú la lanzas con una velocidad transversal o a 90 grados con el campo magnético, va a sufrir una fuerza de origen magnética, que es el producto de la carga que tú lanzaste, que puede ser un electrón, un protón, un deuterón, por V cruz B. ¿Qué es lo que es V? V es la velocidad y B, ¿cierto?, es el campo magnético. Entonces, la fuerza lateral sobre una carga es F igual a Q por V cruz B. B es la velocidad, que es un vector, cruz el campo magnético, que también es un vector. Y esa es la fuerza lateral. Y de acuerdo a la definición, ¿se recuerda cuando vimos producto cruz? ¿Se recuerda de eso, no? ¿Se recuerdan de eso, no? ¿Aló? Supongo que no hay partido de la Champions, ¿no? No sé. Ah, ya, Así que no. ya. ¿Cuántos tengo? 11. Empezaron 18. Se me aburrieron algunos. Ahí está. La fuerza lateral, ¿lo cierto?, es el producto de la carga V cruz B. Y el producto cruz es la magnitud del primer vector, V, que es la velocidad, por la magnitud del segundo vector, por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces, algunos casos especiales. Si el ángulo, la vamos a llamar teta, igual 0 grados, esto implica bueno, aquí tengo que colocar un vector unitario porque el producto cruz te genera, ¿qué es lo que te genera el producto cruz entre dos vectores? ¿Se acuerdan de eso? Ya se me olvidó un poco ya, profe. Ya no importa, lo voy a reforzar yo. Usted me tiene que ser honesto y dice, no, no me acuerdo, profe, listo. Recuerde que el producto cruz le genera otro vector y que es perpendicular al plano que forman los dos vectores. Por eso que si aquí usted tiene un vector, yo lo tengo que igualar a otro vector. Y es un vector unitario perpendicular a él. Entonces, ¿qué sucede si el ángulo vale 0 grados formado por OB? Entonces usted ahora cambia aquí, le pone 0 grados. Seno de 0, ¿cuánto es? Por favor. 0. 0. 0 por algo le queda 0. 0 newton. Entonces esto está asociado a esto, ¿ves?
Ahí. Usted tiene la línea de campo magnético, que es la línea celeste que aparece ahí, o verde, ¿cierto? Y usted lanza una carga, que puede ser positiva o negativa, en este caso positiva, y la lanza en forma paralela al campo magnético, es decir, forma el vector rojito que estoy indicando ahí con el rector, con el otro vector, forma un ángulo de 0 grados. Y seno de 0, ¿cuánto vale? 0, es decir, no sufre fuerza desviadora. Ahora, ¿qué sucede si vale 180 grados? Reemplazamos ahí, colocamos 180 grados. Puede verificar en su calculadora, seno de 180, ¿cuánto es? 0, profe. 0 grados. Y seno, entonces, obviamente, si usted lanza una carga, ¿cierto? Que sería este caso. Ahí está. Ahí está la carga. Usted la lanza, ¿cierto? En forma antiparalela, formando un ángulo de 180 grados con el campo magnético. No sufre fuerza lateral y la desvía y pasa derechito. No le pasa nada. Entonces ahora lo que me falta, ¿cierto? Son 90 grados. ¿Qué sucede si vale 90 grados? Seno 90 grados, ¿cuánto vale? 1. 1. Entonces, ¿qué te queda? Ahí, es el seno 90 grados, ¿cierto? Vale 1 y te queda la fuerza desviadora, ¿cierto? Ahora es máxima. Y por eso se le llama aquí la fuerza lateral que se desvía es máxima. ¿Qué sería este caso, Si usted lanza una carga, ahí está el campo magnético, va para allá, y ahí está la fuerza lateral, ¿ve? Pues perdón, la velocidad. Forma un ángulo 90 grados con en la línea roja con la línea azul. Vale un ángulo 90 grados. Y en ese caso sufre una fuerza lateral que la va a desviar hacia arriba o hacia abajo. Y la fuerza lateral desviadora es máxima. Entonces tengo los tres casos, 0, 180 y 90 grados. Cuando es paralela, el vector velocidad con el campo magnético no sufre fuerza lateral. Si son antiparalelos, a 180 grados no sufre fuerza lateral desviadora y no pasa nada. Cuando el ángulo es máximo 90 grados, la fuerza lateral desviadora es máxima. ¿Ya? Y aquí está. Entonces la fuerza lateral desviadora magnética en máxima es el producto de la carga V cruz B. ¿Ya? Y ese V cruz B usted también lo puede formar como, recuerde que, aquí vamos a volver esto, si está en forma de componentes, eso es equivalente a, ahí, si colocamos ahí, IJK, ahí colocamos BX, BI y B sub Z, las componentes de la velocidad. Y esto es Bx, Bi y B sub Z.
Ahí está. ¿Se recuerda del producto cruz que cuando estaban en forma de componente yo lo podía encerrar en un argumento matemático que era una matriz de 3×3, de una determinante 3×3, 3 filas por 3 columnas, el producto cruz? ¿Se recuerda eso, no? Sí. Ya, por eso yo vi el producto cruz, a pesar de que no salía, cuando vimos vectores, ahí, ¿cierto? Yo vi el producto cruz en forma de componente, entonces ahora ya tenemos listo, resuelto esa situación, sabemos cómo se maneja, es pasar una línea vertical horizontal por I y te queda esos 4 productos y lo reduces a una de 3×3, una de 2×2, menos J, factor de esto, Bx, Vx, Bx, V sub z, B sub z, después tienes el K, ¿cierto? Bx, Vx, Bx, V sub I y B sub I, ¿cierto? Lo reduces a uno de 2×2. Entonces puedes rebajar esa situación. Entonces en este caso, ¿y cuáles son las unidades en las cuales se mide el campo magnético? Se mide en Tesla o en Weber partido por metro cuadrado. O también una Tesla es equivalente a un Newton Ampere por metro. Entonces tú tienes 3 posibilidades para poderlo determinar: Weber partido por metro cuadrado, Tesla o Newton Ampere por metro. Nosotros vamos a tratar de trabajar como Newton Ampere por metro porque estamos trabajando en el sistema MKS, donde la fuerza, ¿cierto? Los Newton a Ampere la corriente y metro, ¿cierto? La longitud. Y la Tierra tiene un imán, ¿no es cierto? Un imán que sus valores varían entre más o menos como 1 por 10 elevado a la menos 4 Tesla, un imán fuerte que la gente hace en el laboratorio entre 0,1 y 0,5 Tesla, y un electroimán que van entre los 1 y 2 Tesla. Y un giga son 10 elevado a la menos 4 Tesla. Entonces ahí tenemos la fuerza que siente una carga pasar por un campo eléctrico y por un campo magnético. Pero si yo la partícula la hago pasar por un campo eléctrico y por un campo magnético, tengo lo que se llama la fuerza de Lorentz, que sería la suma de las fuerzas. La fuerza de origen eléctrico más la fuerza de origen magnético. Y la fuerza total entonces sería la fuerza de Lorentz. Ahora, ¿cómo yo determino el sentido de la fuerza? Usando lo que es la mano izquierda. Ahí, mano izquierda, esta. Entonces usted para la prueba o los trabajos, la gente se anota aquí en el dedo pulgar una F, en el dedo índice, ¿cierto? Se coloca una B y en el dedo del medio una V. Y todo a 90 grados. Fíjese bien, ahí 90 grados entre el dedo pulgar y el dedo índice, ¿cierto? Ahí 90 grados entre el dedo índice y la velocidad, y el otro también, ¿no es cierto?, 90 grados. Entonces existe lo que se llama la regla de la mano izquierda. Entonces existe una regla para saber la dirección y sentido de la fuerza que actúa, es la regla de la mano izquierda, poniendo los dedos pulgar, índice y corazón de la mano izquierda extendido, formándolo entre sí un ángulo de 90 grados, cada uno de ellos. El pulgar indica el sentido de la fuerza, el índice, ¿cierto?, es del campo magnético y el corazón de la velocidad, válida para cargas positivas. En las cargas negativas cambia el sentido de la fuerza. Si esto es un protón, la fuerza apunta apuntando hacia arriba. Si es un electrón, por ser negativa, la fuerza apunta hacia abajo. Y eso recibe el nombre de la fuerza de Lorentz, que me permite, mediante la regla de la mano izquierda, determinar el sentido de la fuerza en cuestión. Y ahí está el resultado general de la fuerza para los casos especiales de 0, 180 y 90 grados. Y obviamente el ángulo formado con la velocidad y el campo magnético puede formar una serie de posibilidades entre los 0 y 360 grados. Lo que pasa es que uno analiza aquellos lugares 0, 180 o 90 grados, que son los valores clásicos que se presentan en la literatura para la resolución de ejercicios. ¿Preguntas, dudas hasta acá? ¿Alguna consulta? No, profe. Vamos a colocarle aquí a todos sus compañeros y compañeras. Consulta, a lo mejor alguien no se atreve. No, profe. Ya. No hay consulta, no hay duda entonces, todo claro.
Vamos a esperar un ratito a ver si alguien se atreve a decirme, a preguntarme alguna cosa. Ya, continuamos entonces. Ahora, fíjense bien, por favor. Hicimos el caso, ¿cierto?, para una carga puntual, tanto la fuerza eléctrica como la fuerza magnética, ¿cierto? Y saber, lo cierto, de la dirección de la fuerza resultante. Y los casos especiales. Ahora, ¿qué sucede, ¿cierto?, para un trozo de un conductor eléctrico dispuesto a 90 grados respecto del campo magnético? Aquí lo que yo tengo es un conductor eléctrico, un alambre de cobre de área A y longitud L. Y el J, ¿cierto?, es la densidad de corriente, que es la corriente por unidad de área. Si tú divides la corriente partida por el área, obtienes la densidad de corriente J. Ahora, lo que tú estás viendo ahí en esa figura, ¿cierto?, son cruces. ¿Eso qué significa, esas cruces? Significa que el campo magnético está entrando hacia la pizarra, está entrando hacia la pantalla de tu computador. Estás viendo la parte trasera de la flecha. En cambio, si tú en otro ejercicio vas a ver solamente puntos, lo que estás viendo, ¿cierto?, es la punta de la flecha, del vector que está entrando, que está saliendo, estás viendo la punta de la flecha. Entonces, en este caso, el campo magnético está entrando perpendicular a la pizarra y la disposición del conductor es a 90 grados con él. Y la fuerza lateral entonces va a ser la fuerza que sienta una de ellas, pero en ese volumen, que es área por longitud, tú tienes un número indeterminado n de cargas fundamentales, que es el número de cargas por unidad de volumen. Y como la corriente es el número de cargas que se mueven con una velocidad de arrastre a través del área, la fuerza lateral va a ser F igual a IL cruz B. ¿Qué es lo que es I? La corriente que lleva. L, es cierto que lo que es un vector longitud, y ese vector longitud apunta en la misma dirección del movimiento de la corriente, va para arriba. Es un vector cuyo módulo es la longitud del hilo y su dirección coincide con el de la corriente. Y si tú haces la regla en la mano izquierda, fíjate bien por favor aquí la pantalla, el campo magnético está metiéndose a la pizarra, que es este dedito del pulgar. La velocidad tienes que rotar hacia arriba, y por tanto el dedo gordo hacia donde apunta hacia la izquierda, es decir, si sufre una fuerza lateral y hace que el alambre, ¿cierto?, tienda a irse hacia el costado. Y si los alambres son muy, digamos, largos, tienden a formar una guatita de esas características. Y si tiene otro alambre en que la corriente va en sentido contrario, o en el mismo sentido, la corriente va para arriba, lo coloca usted a una cierta distancia, van a sentir fuerzas de atracción en cuestión, si las corrientes son paralelas. Es decir, tienden a juntarse los alambres. Por esa razón, yo no sé si se ha dado cuenta, cuando cambian un poste, debido a alguna reparación, que alguien haya chocado, cortó la luz de su sector, ese poste trae un orificio abajo de donde lo toman, lo agarran, qué sé yo, y arriba, ¿cierto?, en el extremo, trae 3 o 4 orificios, y ahí colocan una placa, ¿cierto?, le colocan los pernos, y por ahí pasan los 4 alambres, en forma transversal, y quedan separados a una cierta distancia. Esa distancia en la cual quedan separados los alambres está predeterminada. ¿Por qué razón? Porque la fuerza lateral que siente es directamente proporcional al campo magnético y a la corriente que ellos llevan. Y como los tipos saben las corrientes que van a pasar por él y que van a ser paralelas, entonces los tipos tienen que, con unas máquinas especiales, los tensan y los dejan, ¿no es cierto?, bastante tensos para que no se junten, debido a que llevan corriente en igual sentido. Y las corrientes son grandes. Y donde hay mucha zona de viento, lo que hace, ¿cierto?, le colocan unos separadores. Un alambre envuelto, ¿cierto?, lo estiran, y otro alambre envuelto, ¿cierto?, separado, para que no se junten cuando hay una tormenta, un viento, etcétera, etcétera. O les colocan un alambre PVC y hacen pasar los alambres con esos orificios a través del alambre de PVC. O otras cosas. Entonces usted comprenderá que la distancia de separación está determinada, por eso los orificios vienen listos. Lo mismo sucede con las torres de alta tensión. La separación de los alambres, que normalmente es de aluminio, están separados una distancia mayores porque sus corrientes son más grandes. Y si llevan corriente en el mismo sentido, tienden a juntarse, y por eso los tensan. Les colocan unas pelotas, ¿cierto?, sobre todo entre cerro y cerro para efectos de aviación. Pero también, ¿no es cierto?, la densidad lineal de masa hace que formen una guatita.
Y ahí son de aluminio formalmente. Entonces, esa es la fuerza lateral sobre un alambre. Tenemos la fuerza lateral sobre una carga y sobre un alambre. El alambre, ¿y por qué un alambre? Porque un alambre lleva una corriente I, y recuerda que la corriente es el número de cargas por unidad de volumen que está encerrado en ese alambre. Ahí hay un número importante de cargas fundamentales y que se mueven con una velocidad V sub D, que es la velocidad de arrastre. Nosotros lo que vamos a ver es ciertas disposiciones de alambre que son paralelos, son perpendiculares al campo magnético y de forma de largo L, de forma regular. No vamos a ver, ¿o cierto?, para un conductor de forma arbitraria que se doble que siga, ¿cierto?, y se doble en 90 grados y después a 75 grados, o un elemento curvo. Eso no lo vamos a ver porque ahí hay un proceso de suma continua y el I de L es un elemento corriente y usted no sabe a esta altura todavía integral, por lo tanto eso no lo vamos a ver. Sí va a estar en el PPT, porque esto usted comprenderá que lo hago también para la gente de ingeniería, entonces ahí yo tengo que expresarme en todos los términos correspondientes porque ellos tienen la matemática asociada y pueden resolver problemas de esas características. Usted todavía no lo tiene, así que vamos a resolver una primera parte por ahora. Preguntas, dudas. Nada por ahora, profe. Ya. ¿A qué hora termina esta clase? Disculpe que le pregunte. Siempre la termino a las 6 porque como no nos da break. Claro, a las 6 entonces terminamos. Ok, son las 17:23. Ya. Ahora lo que vamos a ver es cierto el movimiento de una carga puntual en un campo eléctrico. Una partícula cargada describe una órbita circular en un campo magnético. El radio de dicha órbita se obtiene a partir de la ecuación fundamental de la dinámica del movimiento circular. Fuerza igual a la masa por la aceleración normal. Y lo que usted tiene aquí es un campo magnético B int. Significa que está entrando perpendicular a la pizarra. Si lo colocan un B out, significa que van a haber puntitos, está saliendo de la pizarra. Entonces tú lanzas una carga que es positiva con una cierta velocidad y cuando cae en este campo magnético, aplica la regla a la mano izquierda, la velocidad va para allá, el campo magnético se mete hacia la pizarra, que sería este es el vector velocidad, va a la derecha, y la fuerza magnética, que es este dedo, apunta hacia arriba. Por lo tanto, se va a desviar lateralmente y va a describir un círculo de radio R en sentido antirreloj. Si la carga es negativa, la fuerza va a apuntar para abajo, por lo tanto va a formar un círculo en sentido reloj. Pero si usa una carga positiva. Entonces por eso los aceleradores de partículas, lo que los tipos se hacen construir un campo magnético enorme, y los aceleradores de partículas, ¿cierto?, tienen que ser circulares porque las partículas comienzan a describir un círculo de radio R. Por un lado está la fuerza magnética, que es el producto de la carga por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo que forman los dos vectores, y la línea verde que estoy mostrando ahí, con la línea azul que se mete hacia la pizarra, forman un ángulo 90 grados. 0,90 grados vale 1, y eso es equivalente a la fuerza magnética que es producto de la masa por la velocidad de la partícula partido por el radio de giro. De tal manera que tú puedes eliminar el V, te queda una sola, y tú puedes calcular el radio de giro, que es el producto de la masa por la velocidad, partido por la carga de la partícula por el campo magnético. Por eso la razón masa partido por carga uno la debe saber, y por esa razón, ¿no es cierto?, es que yo en algún momento, cuando se inició todo lo que era el electromagnetismo, yo le dije, por favor, anoten en un cuadrito las masas y las cargas de las partículas, porque eso lo vamos a ocupar en forma recurrente. ¿Se recuerdan eso, no? Y usted debería tenerlo por ahí. También usted puede determinar la frecuencia angular, que es el ángulo descrito en un determinado tiempo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es T mayúscula? El periodo, el tiempo que demora en dar una vuelta completa. Y eso también es igual a el producto, ¿cierto?, de la carga por el campo magnético partido por la masa, que te permite determinar la frecuencia del ciclotrón.
Ahora, si la partícula tiene además una componente de velocidad paralela al campo magnético, entonces tiene un movimiento circular, pero también una especie de espiral, ¿ve? Una trayectoria helicoidal. Y por eso los aceleradores de partículas, tanto como el ciclotrón, el magnetrón, el espectrómetro de masa, los tubos de rayos catódicos, son cosas circulares. Aquí usted tiene una fuente de ion que está generando partículas y tiene un campo magnético, ¿cierto?, perpendicular a la base de la D. Son como dos D invertidas, una letra D, o son dos quesos, un queso redondo, ¿cierto?, que lo parten por la mitad, y lo que se hace aquí, ¿cierto?, es tener un campo eléctrico de onda cuadrada que permite acelerar la carga, ¿cierto?, por cada paso. Entonces lo que se hace es entregar la información al electrón o a las partículas, se les va suministrando energía, y en algún momento, ¿cierto?, se linealiza de tal manera que a través de esa diferencia potencial la partícula salga expulsada por acá y choque contra otra muestra, y ahí se genera, ¿cierto?, lo que uno quiere. Por eso que los aceleradores de partículas son de varios, son de, el último que hay, ¿cierto?, es de como 3,2 kilómetros, que está entre Suecia, Alemania y Italia. Suiza, ¿cierto?, que solo que ahí está, ¿cierto?, en forma subterránea, y se aceleran las partículas, y cuando tienen la energía necesaria suficiente, lo hacen chocar con la muestra, y con eso descubrieron la partícula de Higgs, que es la partícula fundamental que estaba predicha teóricamente, y que apareció en el Big Bang, en el momento, ¿cierto?, de que se inició todo, y le logró suministrar, ¿cierto?, masa a todos los objetos del universo. La partícula de Higgs. ¿Por qué Higgs? Porque es el apellido del científico que la predijo teóricamente, y cuando estuvo toda estuvo toda la tecnología a mano, se pudo hacer esta simulación, simulando las condiciones iniciales del Big Bang, y ahí apareció la partícula de Higgs, es decir, lo que estaba predicho desde los años 40 en adelante, hasta el año 2020, 2019, ¿cierto? Hoy día eso es lo que era una hipótesis de trabajo, hoy día es una teoría, y que es válida para todos, porque está la existencia, se pudo comprobar en el laboratorio, y hay una concordancia o una correlación entre lo teórico y lo experimental. Y por lo tanto eso es ley para todos. O sea, un joven que salga de cuarto medio, si alguien le pregunta qué es lo que es la partícula de Dios, entonces debería decir, ¿sabe qué es la partícula de Higgs? Que es una partícula que le suministró masa a todos los objetos del universo, y estuvo en el Big Bang, y que fue recientemente descubierta a través de un proceso experimental. También está el ciclotrón, inventado en 1934 por Lawrence y Livingston. Delta V es el voltaje que se establece entre las Bs y las partículas cargadas procedentes de la fuerza de la fuente de iones, que son aceleradas por una diferencia potencial. Cuando llegan de nuevo al hueco, la diferencia potencial ha cambiado de signo y vuelven a acelerarse, describiendo un círculo mayor. Esta diferencia potencial alterna su signo con el periodo ciclotrón de la partícula, que es independiente del radio de la circunferencia descrita. Y aquí tengo el espectrómetro de masa, que te permite, ¿cierto?, medir la masa de diferentes isótopos, y el requisito fundamental es que toda la energía cinética se transforma en energía potencial eléctrica, que es el producto de la carga por delta V, donde delta V es la diferencia potencial. V corta, V, ¿cierto?, es la velocidad de la partícula, y M es su masa. Y ahí están, ¿no es cierto?, los campos magnéticos en una región. Aquí están entrando, saliendo hacia, ¿no?, un V out, y por lo tanto la partícula, cuando se lanza a través de una cierta diferencia potencial por una fuente de iones, ¿cierto?, esta se describe, y describe una círcula en sentido reloj de la manecilla, porque ahora tengo un campo magnético que está saliendo, y por eso veo puntitos, no cruces. Y también uno puede, los tipos han logrado determinar, ¿cierto?, un dispositivo que se llama el selector de velocidades, donde se interponen los campos eléctricos magnéticos en forma adecuada. Aquí lo que tú tienes son cruces, que es el campo magnético B hincho, ¿cierto? Se está metiendo en la pizarra, tú tienes ahí un condensador de placas paralelas con carga positiva y negativa, y lo cual te genera un campo eléctrico uniforme entre las placas, de tal manera que la distancia de separación es pequeña para evitar lo que es irregularidades de borde. Si tú lanzas esa carga positiva con una cierta velocidad en forma transversal a la línea de campo eléctrico, esta carga se ve sometida a dos fuerzas: la fuerza de origen magnético, que es producto de la carga, por la velocidad por el campo magnético, y la fuerza de origen eléctrico, que apunta hacia abajo, porque la fuerza eléctrica apunta en la misma dirección del campo eléctrico.
Y la fuerza total, que es la fuerza del orden, pero no se quiere que se desvíe, por lo tanto la fuerza total debe ser igual a cero, y si eso es cero, esto pasa hacia el otro lado con signo negativo, menos Q por E, se te va a la carga y te queda menos E, V por B, porque son a 90 grados, el ángulo que forma el vector velocidad con el campo magnético es la magnitud de V por B por el seno 90 grados, y seno 90 grados vale 1, y te queda que el campo eléctrico es igual a menos V por el campo magnético, y de ahí tú puedes determinar la velocidad como la razón entre el campo eléctrico y el campo magnético. En algún momento también nosotros dijimos, ¿cierto? O en la primera parte de electrodinámica, dijimos, ¿cierto?, que los portadores de carga que se mueven a través del cable, ¿cierto?, son las partículas con carga negativa, que son los electrones, y esos son los que llevan la información. Y eso lo permite visualizar, ¿cierto?, lo que es el efecto Hall. Pero para eso tenéis que tener noción, ¿no es cierto?, lo que era el campo magnético. Entonces aquí una placa metálica por la cual se hace pasar una corriente a través de una diferencia potencial y tiene una resistencia eléctrica, se coloca en un campo magnético perpendicular. Ahí está el campo magnético metiéndose hacia la pizarra, perpendicular. Ahí aparece una diferencia potencial entre los extremos opuestos del borde de la placa. Entonces, obviamente, el signo de las cargas, ¿cierto?, en este caso logra determinar que los portadores de carga negativos son los que llevan la información a través de los cables, o sea, los electrones. Pregunta, duda, consulta. Profe, si eso del acelerador de partículas pasara alguna falla, ¿no se crearía, no alteraría el planeta? Sí. Mira, cuando hubo este experimento de suministrarle carga, dijeron que se iba a formar un hoyo negro y que podría ponerle en peligro, y se iba a comenzar a aumentar después la energía, y, y que iba a empezar a tragarse todas las cosas que estaban alrededor, y había problemas para esa situación, pero no pasó ni lo uno ni lo otro. No pasó nada, simplemente lo que se hizo fue simular las condiciones iniciales, y en esta interacción de las cargas, porque se hacen chocar cargas protones en el fondo, apareció la traza de una partícula, y esa traza de la partícula era lo que era la partícula de Higgs. Se produjo como una reacción en cadena, ¿cierto? Pero aquí fue la partícula que se vio expuesta y que se logró determinar que existía, y que fue la que suministró de masa, ¿cierto?, a los objetos. ¿Dudas, consulta? No. Bueno, Ah, esto es todo el aspecto histórico. ya- El PPT después lo voy a subir, y ahora vamos a resolver algunos problemas de aplicación de esta primera parte, ¿ya? Entonces vamos a bajar esto. Y vamos a hacer algunos problemas de aplicación de esta cuestión. Oye, ¿qué tal si puede alguien cerrar por favor el micrófono, se lo agradecería. ¿Qué tal las simulaciones? ¿Tuvieron problemas o no? ¿No? Yo tuve así como un poco variaciones con los cálculos, como que la fuerza de repente variaba, pero muy poco. Ah, claro, pues bueno, si tú lo hacías en notación científica de 10 elevado a la menos 6 a 10 elevado a la menos 5, son poquitas las desviaciones, pero nunca te va a dar, ¿cierto?, lo teórico con lo experimental, te va a dar así exacto, exacto, ¿me entiendes tú? A través del experimento uno trata de acercarse a lo que es la realidad. Y si estabas Sí, en sí, sí. condiciones extremas, ¿cierto? Fíjate tú que los programas, ¿cierto?, tienen ciertas limitaciones para las cuales funciona esta cosa. Pero en general bien, ¿o no? Sí, bien.
La del condensador es buena, te queda súper clarito todos los funcionamientos físicos, ¿no? Ya, vamos a hacer el problema 4 para tratar de darle un orden lógico a cómo yo entregué la materia. Dice acá el problema 4, después lo voy a subir esta guía también, hay una partícula cargada, se introduce en un campo cuya inducción magnética es 1240 Tesla, con una velocidad de 200 metros partido por segundo, en dirección perpendicular al campo. Calcular la fuerza que actúa sobre la partícula Q 3,2 por 10 a la menos 19 coulomb. Es una carga positiva. Entonces ahí tengo el campo magnético, 1240 Tesla, y recuerda que una Tesla es un Newton Ampere por metro. La velocidad en 200 metros partido por segundo. La carga 3,2 por 10 a la menos 19 coulomb. Y en este caso la fuerza magnética es el producto de la carga V cruz B. En este caso es la carga, la dejamos tranquilita, pero desarrollamos el V cruz B. Entonces te queda V, que es la velocidad, por B por el seno de 90 grados, porque se dice que se introduce perpendicularmente al campo. Entonces el ángulo que forma el vector velocidad con el campo magnético 90 grados, y seno 90 grados vale 1, así que te queda el producto de la carga por la velocidad por el campo magnético. La carga vale 3,2 por 10 a la menos 19 coulomb. La velocidad con la cual se mueve es de 200 metros partido por segundo, a través de un campo magnético de 1240 Newton por metro. Entonces, si uno multiplica ahí, no sé si quiere comprobarlo, esto te queda 3,2 exponente menos 19 por 200 por 1240, igual eso te queda 7,936 por 10 elevado a ¿cuánto? A la menos 14. Fíjate bien, por favor, el metro con el metro se van y te queda coulomb partido por segundo, que es amper. Así que con ese amper se van y te queda la unidad Newton para el cual se mide la fuerza en cuestión. Y la fuerza se mide en unidades de Newton. Pregunta, duda, consulta. Estamos evaluando, ¿cierto?, la fuerza magnética sobre una carga. Ahora dice lo mismo, calcular la fuerza magnética que actúa sobre una carga de 0,3 milicoulomb que penetra en un campo magnético de 0,2 Tesla con una velocidad de 5.000 metros partido por segundo, que forma un ángulo de 60 grados con el vector campo magnético. Entonces hay que calcular la fuerza magnética, la carga 0,3 milicoulomb, ¿cierto? Es 0,3 por 10 elevado a la menos 3, porque un mili son 10 elevado a la menos 3. Entonces eso te queda 3 por 10 elevado a la menos 4 coulomb. El campo magnético es 0,2 Tesla, que es lo mismo, 2 por 10 elevado a la menos 1, y Tesla Newton Ampere por metro con un ángulo de 60 grados. La velocidad son de 5.000 metros partido por segundo, 5 por 10 elevado a 3 metros partido por segundo. Así que la fuerza magnética te queda el producto de la carga, V cruz B. Entonces analizamos lo que es el V cruz B, te queda la carga solita, la vector velocidad, el vector campo magnético, y el ángulo que forma entre los dos es de 60 grados. Y seno 60 grados es 0,86. La carga vale 3 por 10 a la menos 4 coulomb, la velocidad son 5.000 metros partido por segundo, el campo magnético 0,2 Tesla o 2 por 10 a la menos 1 Newton Ampere por metro. Los metros se van, te queda coulomb partido por segundo, carga partido unidad de tiempo, que es Ampere, con ese Ampere se van, y te queda Newton. Y si ahí tú multiplicas 3 exponente a la menos 4 por 5 exponente 3 por 2 exponente a la menos 1, eso te queda 0,3, y si lo multiplicas por 0,866, eso te queda 0,2598 y te queda Newton. ¿Preguntas, dudas? Don Bastián.
No, profe, aplicar fórmula y los datos que dan. Así es. Aquí vienen unos problemas de aspecto cualitativo para indicar, ¿cierto?, en qué sentido se moverán. Dice, indica en qué dirección se desvían las partículas que penetran en los siguientes campos magnéticos. El cuadro representa el campo magnético y la flecha azul la dirección y el sentido de la velocidad de la partícula. Entonces aquí tú tienes una partícula que es negativa, tienes el vector velocidad y lo vamos a hacer pasar por este campo magnético que apunta hacia el exterior. Es un electrón porque su carga es negativa y obviamente aplico la regla a la mano izquierda, la velocidad va hacia la derecha, el campo magnético sale perpendicular a mis ojos, ¿cierto? Ahora el campo magnético está aquí, ahí lo estoy mostrando, este es el campo magnético, ya porque sale apuntando hacia afuera, y la fuerza debería apuntar hacia abajo, pero por ser una carga negativa, la fuerza apunta para arriba y por lo tanto va a describir un círculo de radio R en sentido antirreloj. ¿Por qué? Porque la carga es negativa y el campo magnético está saliendo hacia nuestro ojo. La segunda situación, tengo una carga negativa, este es el vector velocidad y el campo magnético ahora apunta hacia el interior. O sea, en forma paralela, perdón, apunta hacia la derecha en forma paralela al vector campo magnético. ¿Qué ángulo forma la línea azul con la línea negra? Si son paralelos. 180. No. ¿Qué ángulo forman? No son antiparalelos, son paralelos. ¿Qué ángulo forman? 90. No, 0 grados. Bueno, toma la línea azul y coloca al ladito de la negra, forma un ángulo 0 grados, ¿no? Y seno de 0, ¿cuánto vale? 0. 0. Por lo tanto, el electrón sigue derechito hacia la derecha y nadie lo molesta. Acá tenemos, ¿cierto?, un campo magnético que está haciendo un cierto ángulo y la carga va hacia allá, ¿cierto?, que es un protón, y va a pasar en ese sentido hacia la izquierda. El ángulo no se sabe, así que no se sabe la magnitud de la fuerza en cuestión, en qué dirección va a salir. Aquí tenemos otro caso. El campo magnético ahora se está metiendo a la pizarra. Esta carga es positiva. Entonces, el campo magnético se mete a la pizarra, el vector velocidad, que es el dedo del medio, apunta para allá. Fíjese bien, por favor, aquí. Ahí está, este es el campo magnético, se mete a la pizarra, el vector velocidad va para allá, que es este vector, y la fuerza, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia dónde apunta la fuerza? Hacia Para abajo. abajo. Hacia abajo, entonces se desvía lateralmente y comienza a describir un círculo de radio R en sentido antirreloj. El campo magnético está entrando a la pizarra. Una vez, ¿cierto?, ya racionalizado lo que es, o ejercitado lo que es la carga, la fuerza que siente una carga, veamos para un alambre. Hay un alambre de 1 metro de largo, ¿cierto? L vale 1 metro, lleva una corriente de 10 amperes y forma un ángulo de 30 grados respecto a un campo magnético uniforme de 1,5 Tesla. Calcule la magnitud y dirección de la fuerza que actúa sobre el alambre. Para un alambre, la fuerza lateral desviadora es el producto de la corriente por L cruz B, donde L, ¿cierto?, es el vector longitud, que apunta en la misma dirección de la corriente, y B, ¿cierto?, es el campo magnético. Entonces el campo magnético, que es de 1,5 Tesla, es equivalente a 1,5 Newton Ampere por metro. Entonces aquí colocamos la fuerza magnética, es I L cruz B, el L con el L cruz B, ¿cierto?, la magnitud de L por la magnitud de B por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Y los dos vectores forman un ángulo de 30 grados. Y seno de 30 grados, ¿cuánto vale? 0,5, ¿no? Entonces te queda la corriente de 10 amperes, el largo vale 1 metro, el campo magnético 1,5 Newton Ampere por metro por 0,5.
Y eso da lugar a eso da 10 por 1 por 1,5 por 0,5. Y eso da lugar a 7,5 newton. El amper con el amper se van, el metro con el metro, eso te queda newton. Es decir, siente una fuerza de 7,5 newton. Pregunta, duda, consulta. Por el momento no, profe. Ya. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un ejercicio que dice que hay una varilla conductora de longitud L igual 20 centímetros, que es son estos dos aros, y ahí está la barra de 20 centímetros y tiene una masa de 10 gramos. O sea, yo tomo esta varilla antes de eso, la amaso y tengo 10 gramos. Y puede deslizarse, ¿cierto?, sin rozamiento entre los dos rieles. Entre este riel y este otro riel que está acá. Por los cuales, ¿cierto?, este circuito está inmerso en un campo magnético perpendicular al plano, es decir, el campo magnético está entrando, saliendo de la pizarra. Si hacemos circular una corriente de 1 amper, esa corriente de 1 amper llega aquí, baja, ¿cierto?, se traspasa a la varilla conductora y luego sube hacia arriba. Si hacemos circular una corriente de 1 amper, calcular el valor del campo magnético para que la varilla se mantenga en reposo. Indicó al cual debe ser la dirección y sentido de dicho campo para que esto suceda. Y ve si este campo es la mitad del valor obtenido en el apartado anterior, o sea, en el A, con qué aceleración descenderá la varilla. Entonces, si yo no hago circular corriente, no hay campo magnético, y este alambre tiene un peso, ¿no? Y apunta ese fuerza-peso, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia arriba, hacia abajo? ¿Hacia abajo? Hacia abajo, ¿no? Está la fuerza-peso mg. Y por lo tanto, para evitar que esto caiga, porque tiene que estar en equilibrio, dice hallar el campo magnético B para que la varilla se mantenga en reposo, o sea, no acelera hacia abajo, tiene que haber una fuerza magnética apuntando hacia arriba. Y ahí está el diagrama cuerpo libre, ¿eh? Tengo un campo magnético que genera una corriente, debido a una corriente, tengo la fuerza mg y la fuerza magnética tiene que apuntar derechamente hacia arriba. Y si hago la regla de la mano izquierda, la velocidad, ¿cierto? La corriente entra por aquí, va para allá y sube. Entonces el vector velocidad apunta hacia la derecha, la fuerza magnética apunta hacia arriba para equilibrar la fuerza-peso, por lo tanto el campo magnético, el dedo índice, ¿cierto?, debería apuntar hacia adentro, por lo tanto el campo magnético tiene que ser perpendicular apuntando hacia el interior de la hoja, para que eso te genere una fuerza magnética y se logre equilibrar con la fuerza-peso que apunta hacia abajo. Porque si hago desaparecer la corriente, desaparece el campo magnético y desaparece la fuerza magnética y esto acelera para abajo, se cae. Pero debe estar en reposo, o sea, en equilibrio. Entonces ahí está lo que es el diagrama cuerpo libre. Entonces para el equilibrio la suma de las fuerzas debe ser igual a 0. Y en el eje vertical que tengo para arriba, tengo la fuerza magnética. Vamos a ver que esto llega ahí. Bueno. Entonces en el eje vertical tengo la fuerza magnética apuntando para arriba y para abajo el peso, y esa diferencia debe ser igual a 0. Para que eso quede 0, la fuerza magnética, lo paso hacia el otro lado, tiene que ser igual a mg. Y la fuerza magnética a la izquierda es I L cruz B igual a mg. I es la corriente, L por B el ángulo que forma el vector longitud apunta para allá en la misma dirección de la corriente y el campo magnético apunta hacia el interior. Y eso forma un ángulo de 90 grados, y eso es igual a mg. La corriente es 1 amper, el largo del alambre son 20 centímetros, 20 por 10 elevado a la menos 2 metros, el campo magnético es B, la masa, ¿cierto?, son 10 gramos, dividido 1000, 10 por 10 elevado a la menos 3 kilogramos, y la aceleración de gravedad 10 metros segundo cuadrado.
Y con eso despejamos el campo magnético. El 1 amper por 20 por 10 a la menos 2 metros está multiplicando, pasa al otro lado, dividiendo. Entonces te queda 10 exponente 3 kilogramos por 10 metros segundo cuadrado. Y abajo te queda 1 amper por 20 por 10 a la menos 2 metros. Y si tú multiplicas arriba, 10 exponente a la menos 3 por 10, igual te queda 0,1. 0,1. Y kilogramo por metro partido por segundo cuadrado equivale a newton. Y abajo te queda 1 por 20 exponente a la menos 2, te queda 20 por 10 a la menos 2 amper metro. Y si uno divide, 0,1 dividido por 20 exponente a la menos 2, eso te queda 0,5 newton amper metro. Y newton amper metro es Tesla. O sea, 0,5 Tesla debería ser la magnitud o módulo del campo magnético para que equilibre, ¿cierto?, esa barrita horizontal que tiene un cierto peso de, ¿cierto?, de 0,1 newton. Luego en la parte B dice, si este campo es la mitad del valor obtenido en el apartado anterior, ¿con qué velocidad, con qué aceleración descenderá la varilla? Entonces, el nuevo campo magnético B asterisco es la mitad del valor anterior. El valor anterior nos dio 0,5 Tesla, lo divido en 2, te queda 0,25 Tesla. Y como esto ahora acelera hacia abajo, la fuerza peso tiene que ser un poquito más grande que la fuerza magnética que apunta hacia arriba, de manera que la diferencia de las dos fuerzas te dé lugar a la masa o la aceleración. Entonces, el peso son 10 por 10 a la hora menos 3 kilogramos por 10 metros segundo cuadrado, menos la fuerza magnética, que es 1 amper por 20 por 10 a la menos 2 metros por ese nuevo campo magnético. Y eso es igual a la masa por la aceleración. La masa son 10 gramos, o sea, 10 por 10 a la menos 3 kilogramos por A. Entonces, si multiplicamos 10 exponente a la menos 3 por 10, eso te queda 0,1 kilogramos metro segundo cuadrado newton. 1 por 20 te queda 20 por 10 a la menos 2 amper metro por el nuevo campo magnético que vale 0,25 Tesla. Y eso es igual a 10 por 10 a la menos 3 kilogramos por A. Entonces dejamos el 0,1 newton, aquí multiplicamos 20 exponente a la menos 2 por 0,25, ¿ya? Y eso te da 0,05 amper metro, lo dejo en términos de las variables del sistema internacional, y el Tesla lo transformo como newton amper por metro. Y el otro lo dejo igual. Entonces te queda aquí, el amper metro se van y te queda newton, lo cual lo puedo hacer la diferencia, la recta entre 0,1 y 0,05, te queda 0,05 newton, y esto es igual a 1 por 10 a la hora menos 2 kilogramos por A. Y de ahí esa variable, ¿cierto?, que está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo y te queda 0,05 kilogramos metro segundo cuadrado, que es la descomposición del newton, y al otro lado te queda 1 por 10 a la hora menos 2 kilogramos por A. Se nos van los kilogramos y te queda 0,05 metros segundo cuadrado, eso equivale a 1 por 10 a la hora menos 2 por A. Y ese 1 por 10 a la hora menos 2 que está multiplicando pasa dividiendo y te queda 5 metros partido por segundo cuadrado al dividir 0,05 dividido en 1 exponente a la menos 2. Es decir, esto aceleraría con una aceleración de 5 metros sobre segundo cuadrado. ¿Preguntas, dudas de este problema? Consulta. No se entendió todo súper bien. Ya. No sé si alguien tiene alguna consulta ahí. Vamos a colocar nuevamente. Pero alguien me puede decir que usted nunca da tiempo para las consultas o preguntas. Entonces, esto que hay registrado, yo hago preguntas a mis alumnos. Más de alguno puede tener alguna. Si no hay duda o consulta, continuamos. Bien, continuamos. Y por último, porque ya estamos en la hora, vamos a hacer este problema. Dice un electrón, entonces inmediatamente lo tengo que asociar con carga negativa. Un electrón en el punto A de la figura tiene una velocidad v sub 0 hacia arriba
de 1 por 10 elevado a 7 metros partido por segundo. Calcular letra A, el módulo y la dirección del campo magnético que hace que el electrón siga el camino semicircular desde A hasta B. Ahí. Y el tiempo que tarda el electrón en moverse desde A hasta B. El radio, ¿cierto? El diámetro son 10 centímetros, el radio serían 5 centímetros. Entonces, necesariamente, para que este describa un círculo de radio R, el campo magnético tiene que apuntar a la anterior, la velocidad v sub 0 es tangente a la trayectoria, y la fuerza apunta hacia arriba. Si yo aplico derechamente, ahí, voy aplicando, la fuerza apunta hacia arriba. Pero como es una carga negativa, la fuerza apunta hacia abajo. De manera que le permite calcular, ¿lo cierto?, o describir un círculo de radio R igual a 5 centímetros. Y eso es responsable la fuerza magnética F sub C, que es lo que aparece ahí. Entonces, para una carga puntual se tiene que la fuerza magnética es del tipo la carga V sub 0 cruz B, donde V sub 0 es la velocidad, y como forma un ángulo de la línea roja que se mete perpendicular a la pizarra con la cruz que está ahí, círculo rojo, ¿cierto? Con la línea roja forma un ángulo 90 grados que vale 1, te queda la carga por la velocidad, por el campo magnético. Pero la fuerza magnética es igual a la fuerza centrípeta, que es la masa por la velocidad V sub 0 al cuadrado partido por el radio de giro. Se te va la velocidad, te queda la masa por R por la velocidad, eso es igual a la carga por el campo magnético, y de ahí despejamos, la carga está multiplicando, pasa dividiendo, te queda que el campo magnético es la masa de la partícula por su velocidad, partido por el radio de giro por la carga en cuestión. La masa es un electrón, 9,1 por 10 elevado a la menos 31 kilogramos, su velocidad 1 por 10 elevado a 7 metros partido por segundo, y abajo tengo el radio, que eran 10 centímetros, 5 centímetros, 5 por 10 elevado a menos 2 metros, y la carga 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombs. Y acá me tengo que formar, ¿no es cierto?, en Newton, pero me falta un segundo, porque si yo multiplico kilogramos por metro partido por segundo, eso no me conduce a nada. Entonces yo amplifico arriba por 1 partido por segundo, de tal manera que multiplique kilogramo por metro partido por segundo cuadrado, y abajo también amplifico lo mismo, en el fondo estoy multiplicando por 1. Entonces te queda 9,1 exponente menos 31 por 1 exponente 6, te queda 9,1 exponente 7, perdón, 9,1 exponente a la menos 24 kilogramos por metro partido por segundo cuadrado, que es Newton. Y abajo te queda 5 exponente a la menos 2 metros por 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y eso partido por segundo queda amper, que es coulomb partido por segundo por metro. Hacemos la división y eso te queda 1,1375 exponente a la menos 3 Tesla. Recuerda que una Tesla es Newton amper por metro, que sería el campo magnético en cuestión. Y para la velocidad es distancia partido por tiempo. El tiempo, ¿cierto?, está dividiendo, pasa multiplicando, y la velocidad dividiendo. Te queda la distancia, y la distancia, ¿cierto?, es el perímetro, pero como es un semicírculo dividido en todo el perímetro. Por eso que dividí en todo el perímetro partido por la velocidad. Divido, simplifico los dos, te queda pi r partido por b sub 0. Pi 3,14, el radio 5 exponente a la menos 2 metros, y la velocidad v sub 0, 1 por 10 a la 7 metros partido por segundo. Se te van los metros, el segundo que está abajo pasa multiplicando y te queda 1,57 exponente a la menos 8 segundos. Ese sería el tiempo que demora la partícula en describir, ¿cierto?, ese círculo de radio de 5 centímetros con esas características. ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Aló? No, profe, por el momento no. Ya. Entonces usted sabe que yo le quito como 25 minutos de su curso, de su clase, porque yo no tengo recreo, y por eso yo termino un poquito antes. Esto debería terminar a las 18:25, pero son las 18 y ahí yo le devuelvo su tiempo que usted me estaba escuchando. ¿Le parece? Vale. Sí, profe. Ya, pues. Entonces nos estaremos viendo el jueves nuevamente para continuar con esto, con algunos problemas un poquito más sofisticados. Pero recuerde que No, profe, que esté bien. la próxima prueba que viene es de carácter grupal.
y es resolver algunos problemas que yo le voy a pedir. Ya no es con alternativa, es para resolver ejercicios muy parecidos a los que he hecho en clase. Así que ojo con eso, para que se vaya preparando. Ya, chiquillos, nos vemos, que estén bien. Chao. Chao, chao. Chao, Chao, profe. chao, que estén bien, muchas gracias. Chao. Chao. Chao, chao.